Leamos el verso 9. Pregunta: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Respuesta: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ve como cuando usted lee algo con signos de pregunta. Si usted lo lee todo corrido, usted dice, ahora yo quiero preguntar y quiero que sinceramente me digan, cuando ustedes leyeron, o ahora cuando Joana leyó esto, los que estaban leyendo, ¿entendieron estos versículos? ¿Los entendieron? Sí, Jessica dice que sí. Wow. 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 ¿Quién los entendió? ¿Ah? ¿Solo Jessica? No le dé miedo, si usted lo entendió, pero no diga, no me pregunte. Hermanos, yo le voy a ser honesta. Me gusta ser muy honesta con ustedes. Yo no los entendí. Y es más, cuando me dice el pastor, a usted le corresponde Romanos capítulo 3, hermanos, y ya esos versículos uno los ha leído siempre, hermana Luisa. Toda la vida, uno, ¿cierto o no? En algún momento en la vida ha tenido que leer Romanos capítulo 3 y uno lo lee, pero uno dice, ¿qué es esto? Hermanos, y le voy a decir con toda total honestidad, a mí se me hizo difícil entender. Yo no sé qué estaba pasando ahí. Si yo lo leo así de corrido, si yo no escudriño el contexto, si yo no me voy a estudio, hermanos, versículo por versículo, le voy a decir que yo pensaría que Pablo perdió la cordura. Porque yo empiezo a ver como hay no sé si es un monólogo, no sé, no lo logro entender. Pero por eso estamos en esta mañana, hermanos, escudriñando y estudiando esta parte. Yo espero que cuando ahora terminemos de esta parte de la enseñanza, usted pueda entender conmigo qué era el propósito en el que Pablo escribió estos 8 primeros versículos, incluyendo también el 9, para dar cierre a esa parte. Y usted y yo podamos comprender mejor acerca de su propósito. Ahora, ¿a cuántos de ustedes alguien los ha encontrado en la calle, tal vez una persona inconversa, no crédula, un incrédulo, y les ha preguntado, les ha hecho preguntas acerca del Evangelio de Cristo? Levánteme la mano, ¿a cuántos? Ok. Bueno, a los otros no sé qué pasó. No sé si somos cristianos de la secreta o no tenemos a nadie que se nos acerque. Pero yo creo que a todos, nuestra gran mayoría, alguien incrédulo se nos ha acercado y nos ha hecho preguntas. Preguntas muchas veces descabelladas y a veces preguntas bastante honestas. ¿Y qué hemos hecho cuando hemos encontrado a alguien que nos habla de esa manera o nos pregunta? ¿Qué hemos hecho? A veces la gente se pone a pelear, ¿verdad? Nos ponemos a pelear, a discutir, ¿verdad? O a veces inteligentemente decimos, no, esto lo voy a parar aquí, no lleva a nada. Porque hay 2 tipos de personas que se nos pueden acercar a nosotros. Gente que viene honestamente con dudas acerca de Jesucristo y la salvación y quieren saber realmente de qué se trata el Evangelio de Cristo. Y hay otros que nada más lo que quieren es o avergonzarnos o confundirnos. Nunca en ellos hay una buena intención, sino que lo que quieren es menospreciar el Evangelio de Cristo. Ayer precisamente estaba viendo en una red social alguien que mencionaba un versículo en Job y curiosamente la página se llama Yo no creo en Dios. Era un versículo, no me acuerdo, era creo que en el capítulo 26 de Job. Vean, hermanos, el que no quiere creer
aunque tenga a Dios de frente, no va a aceptar que Dios existe. Pero su misma necedad, hermanos, ¿por qué alguien pelea de que Dios no existe? Si algo no existe, ¿para qué yo voy a pelear contra eso, no? O sea, su misma naturaleza los engaña. Pero existen esas dos clases de personas que se pueden acercar a nosotros. Como les digo, gente que realmente es honesta y quieren saber del Evangelio de Cristo, y hay otros que simplemente lo que quieren es o avergonzarnos o burlarse del Evangelio de Cristo. Ahora, en Romanos capítulo 3, verso 8, estos primeros 8 versículos del 1 al 8, vamos a encontrar un perfecto ejemplo de alguien, hermanos, que simplemente debatía con Pablo, no porque quisiera creer, sino porque era tanta su necedad que salió con 4 preguntas sin sentido. En esos 8 versículos vamos a encontrar 4 argumentos que un oponente imaginario de Pablo, porque ahí es Pablo el que está escribiendo, es Pablo el que tiene él hace como un tipo de debate con alguien imaginario. O sea, en el primer verso es alguien imaginario, se dice que pudo haber sido un judío. Hay comentaristas de la palabra que dicen que es el Pablo inconverso discutiendo con el Pablo converso. Entonces, esos 8 versículos hacen referencia a esa disputa. Una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta, una pregunta. Y eso es importante. Ahora, ¿por qué mencionamos que es un judío? Porque vamos a ver la esencia de esas preguntas. ¿Ok? Eso es lo que quiero primero que arranquemos con este estudio, para poder entender estos 8 primeros versículos. Era un debate, hermanos, que Pablo estaba teniendo con un opositor imaginario. Lo primero que debemos de mencionar y es remontarnos a 2 domingos anteriores, es como Pablo, ¿se acuerdan en el capítulo 1? Inicia, ¿se acuerdan, verdad? ¿Cómo era el versículo 1? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿verdad? Ok, Pablo se presenta, recordemos todo eso que es muy importante recapitularlo. Pablo se presenta ante los hermanos de los cristianos en Roma. Pero hay una parte que yo no pude tocar y que yo espero que usted la haya estudiado en su casa, que fue a partir del verso 18. Vamos al capítulo 1, verso 18 para ponernos en contexto. Recordemos que cuando estudiamos la palabra, hermanos, no podemos tomar versículos al aire porque no vamos a entender el propósito por lo que estamos leyendo posteriormente, ¿verdad? Necesitamos ver anteriormente qué era lo que estaba pasando. En el capítulo 1, verso 18 en adelante, que esa parte yo no la pude tocar con ustedes, pero yo espero que usted la haya leído en su casa. A partir del verso 18 y hasta el verso 31, Pablo, hermanos, analiza la condición del hombre. De hecho, hay un título ahí que dice la culpabilidad del hombre. Y empieza Pablo a hablar acerca de los pecados del hombre gentil, ¿verdad? Del pagano. Y empieza a decir Pablo en todas las barbaridades que el hombre ha caído, donde no ha querido reconocer a Dios como el creador, como el Señor. Y aunque el pagano no tenía la palabra, dice Pablo que tenía la naturaleza, que tenía la creación. La creación, hermanos. Ahora cantábamos, canta el Señor. ¿Qué? Toda la creación. Pero toda la creación no solamente somos nosotros, hermanos. El cielo, la tierra, la luna, el sol, todo, hermanos, exalta el nombre del Señor.
Y entonces dice Pablo que el hombre no quiso adorar a Dios, sino que hizo ¿qué? Empezó a adorar cosas a semejanza de él. Empezó a inventar sus propios dioses. ¿Cuántos creen que hay gente que inventa sus propios dioses aún hoy en día? Claro que sí. Y a veces, ¿sabe? Hasta los mismos cristianos inventan a Dios o hacen a Dios a su propia imagen. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pablo analiza la condición de esos versos a partir del verso 18 hasta el 31 y empieza a verse la degradación del pecado del hombre cuando no reconoce a Dios como su creador. Al punto, hermanos, que vemos que el hombre, ¿verdad? Dice que las mujeres perdieron el uso natural, la costumbre, ¿verdad? De tener relaciones con un hombre y se acuesta con otra mujer, o del hombre con el hombre. Es decir, llegó tan la depravación del ser humano que perdió, hermanos, la naturaleza con la que había sido creado. O sea, llegó a un punto tan bajo, hermanos, que ya no siquiera hacía lo que era natural, era completamente antinatural. Eso es de lo que nos refiere Pablo en el capítulo 1, verso 18 al 31. Y entonces habla de la culpabilidad del hombre, del pagano. En el capítulo 2, que hablaba el pastor la vez pasada, bueno, quiero que leamos el verso 20 ahí mismo en el capítulo 1, dice: y no hay justificación, dice Pablo, y no hay justificación para que el hombre haga esto. Verso 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que dice que no tienen, hermana Luisa, que no tienen, no hay excusa. El pagano no tenía la palabra de Dios, pero Pablo ahí lo está diciendo, no hay excusa, hermano. Hay gente que dice, pero ¿qué va a pasar con los inditos de allá? ¿Qué dice la palabra? ¿Ah? No hay excusa, hermanos. Capítulo 2 de Romanos. Capítulo 2 de Romanos. En el verso 1 al 16, como nos hablaba el pastor, o nos enseñaba el pastor la vez pasada, Pablo nos habla de las personas moralistas. Váyase al capítulo 2 para que podamos entender. Verso 1. Por lo cual eres, ¿cómo? Inexcusable hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice? Te condenas a ti mismo. Te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Otra cosa, hermanos, quiero darles un consejito. Si usted quiere lo toma y si quiere no lo toma. Es que cuando usted estudie la palabra, cuando usted lo escudriñe, ¿cuántos tienen la versión Reina Valera 60? Levanten la mano, ¿ok? Tenga otras versiones de la Biblia, que es importante porque nos enriquece. Yo voy a leerle le voy a leer ese versículo en la traducción viviente. Dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, ese mismo verso que acabamos de leer, ¿ya? Pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Ahí Pablo está condenando a los moralistas. Oh, ¿verdad? Yo sí soy bueno, yo sí soy justo, yo voy a la iglesia, yo hago aquí, yo hago allá. Pero, hermanos, ¿qué de nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Podremos engañar a Dios? Dice Pablo, no hay excusa. Léase del verso 1 al 16, donde habla todo acerca del moralismo.
Pablo llega a una conclusión con respecto al moralista y en la misma conclusión con la que llega hacia el pagano: culpable. Sigue en el verso 17 del capítulo 2, que el pastor también no lo enseñó, pero yo quiero para que veamos el contexto del capítulo 3. Verso 17 al 29. Vámonos ahí, más adelantito. Se lo leo en la versión traducción viviente. Verso 17. Tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada. Sabes bien que es lo correcto, porque se te ha enseñado en su ley. ¿Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad? Pablo le está hablando ahí ¿a quién? ¿A quién le está hablando? ¿A quién? Dígalo, hermano, con alegría. Decía aquel, a un judío, dígalo, a un judío, al pueblo judío. En el capítulo 1 le está hablando al pagano. En el capítulo 2, en los primeros versos, al moralista. Y a partir del verso 17 del capítulo 2 le está hablando al pueblo judío. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Todos en sintonía? ¿No hay dudas? Perfecto. ¿Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios? Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Pregunta. Predicas a otros que no deben robar, ¿pero qué? ¿Tú robas? Dices que está mal cometer adulterio, ¿pero qué? Tú cometas adulterio. No es que toman, es que necesito agua. Condenan la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley. Le está hablando Pablo al pueblo judío. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedece la ley de Dios, pero si no obedece la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. El pueblo judío se jactaba de la circuncisión, hermano. Y aborrecían a los gentiles porque esos son perros, esos no son circuncidados. Pero ¿qué dice Pablo? Dice, pero si no obedece la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Vea el nivel que le pone Pablo a este pueblo judío, que se jactaba de ser el pueblo de Dios. Gracias, pastor. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? Oiga. Vean, hermanos, tal vez usted no va a entender lo que yo le estoy diciendo porque usted no es judío. Pero digámosle que aquí hay ticos, ¿verdad? Aquí la mayoría somos ticos. Y que venga alguien de otra nacionalidad. Y venga y le diga a usted, ¿sabe qué? ¿Quiere saber algo? Eso que ustedes se jactan de que el gallo pinto es de ustedes, no es de ustedes. ¿Qué siente un tico? Habrá gente que diga, ¿qué me importa? Yo me lo como, lo menos que me... Pero habrá gente que diga, no, el gallo pinto lo inventamos los ticos. ¿Sabía que la frase pura vida, que es característica del tico, no es tica?
Viene de origen de un actor mexicano. Ah, ¿usted lo sabía? ¿Usted sabe cuántos saludan pura vida? Ah, pero le voy a decir, el pura vida no es tico. Hermanos, el que le digan a usted que usted siempre ha creído en esencia de lo que es usted y de la idiosincrasia del país y le digan, usted está muy equivocado. Pues yo no sé si a usted no le da como una cosa fea en el estómago. Usted dice, pero alguien me ha engañado a mí. Pues eso es lo que estaba pasando con el pueblo judío. Ellos se jactaban de la ley, ellos se jactaban de ser circuncisos, ellos se creían superiores a los paganos. Y Pablo les dice, les voy a decir, y no voy a seguir leyendo ese capítulo 2 porque ya el pastor lo enseñó. ¿Sabe cuál fue el veredicto de Pablo? Y no solamente de Pablo, sino de Dios al pueblo de judío. El mismo veredicto del pueblo pagano y el mismo veredicto de los moralistas. ¿Sabe qué tienen en la frente? Un culpable así grande. Yo no sé si usted me está captando. En resumen, capítulo 1, capítulo 2, Pablo está diciendo, no hay nadie inocente. Todos somos culpables. Dígale que está a su lado, todos somos culpables. No, pero mire, yo no mato, yo no robo, usted es culpable. Como el peor asesino que hay allá afuera, usted es culpable, hermano. No hay nadie inocente. Quítese de la mente eso de que, ay, es que usted es hijo de Dios y usted es aquí, usted es ¿cómo es? La última Coca-Cola del desierto, hermanos. Ay, hermana, ¿por qué habla eso? Qué feo. Qué feo corazón, ¿verdad, amor? Qué feo corazón, hermano. No diga, hermanos, es la realidad. Nosotros mismos nos hemos metido en la cabeza que somos como algo. Somos como iluminados. ¿Ah? Somos los VIP de Dios. ¿Se acuerdan eso? Que hace un tiempo se oía eso. Soy el VIP de Dios, hermano. Dígame un versículo que diga eso. Y le voy a repetir lo que le dice Pablo al pueblo judío en el capítulo 2. Todos somos culpables y no hay nadie inocente. Pablo más adelante en Romanos, creo que es capítulo 6, dice, por cuanto todos pecamos. Levánteme la mano aquí quien no haya pecado, levántela. Si usted no ha pecado, levante su mano. Aquí no hay nadie, hermanos, que sea lo suficientemente inocente de decir, yo no he pecado. Todos hemos pecado. Todos merecíamos la ira de Dios, hermanos. Pero ¿qué es lo que muchas veces se predica? Yo no sé si con buena o mala intención. Dios vio algo especial en ti. ¿Qué vio Dios en mí, hermano? ¿Qué? Dígame, honestamente, ¿usted cree eso? ¿Usted cree que Dios algo vio especial en usted? ¿Sabe qué vio Dios en usted, hermanos? Pecado. Pecado, hermanos. Pero ahora hermanos, es preferible, o la gente prefiere predicar del potencial que hay en la gente. Eso se llama humanismo. No hay ningún potencial en mí, hermano. No hay ningún potencial. El único potencial que hay en mí es cuando Cristo vive en mí. Solamente ahí hay potencial. Antes de eso, hermano, ¿sabe qué hay en mí? Pecado. Pecado. Ahora, ya entendiendo el contexto del capítulo 1, del capítulo 2, ahora sí entremos al 3. Pablo, cuando dijo en el capítulo 2 y habló en contra del pueblo judío y de su pecado y su veredicto culpable, obviamente había gente que no le iba a gustar, ¿no? Vea, hermanos, ¿quiénes mataron a Jesús? Díganme.
Los romanos, ¿quiénes lo mataron? Ahora que ya en estos días se celebra la Pascua y la Semana Santa, hagamos un poquito de memoria en la historia. ¿Quiénes mataron a Jesús? Pregunto. ¿Quiénes? Lourdes, ¿quiénes? El pueblo judío. ¿Y por qué creen ustedes o por qué en la palabra vemos que lo mataron? ¿Por qué? ¿Ah? Es curioso ver, hermanos, cómo Jesús, ¿verdad? Se sentaba, dice la palabra, con pecadores a comer, pero no a reírle sus gracias, ¿verdad? Hermana, por eso hay que uno compartir las fiestas y las pachangas de los pecadores. No, no, no. ¿Con qué propósito se sentaba Jesús con los pecadores? Para mostrarles amor, para mostrarles gracia, para mostrarles perdón. Había y él lo dice, yo soy. ¿Ah? Yo siempre cuando hablo de esto me recuerdo ese pasaje, hermanos, en Mateo que habla de la mujer que fue hallada en pecado. Y cómo Jesús le dice a Jesús, ¿verdad? Se recuerdan de cómo Jesús reprende a los hombres que la iban a apedrear. Y él le dice, bueno, ya no hay nadie, todos se fueron. Ya no están los que te condenan. Vete, vete. No lo dejó ahí. Y él le hace una advertencia a esta mujer. Vete y no peques más. Por eso Jesús, hermanos, se sentaba con pecadores. No para ahí vacilar, ni contar sus ni reírse con sus chiles rojos, ni escuchar las tonteras que ellos practicaban. Y sin embargo, Jesús no se sentaba con fariseos, porque hermanos, no hay nada más feo, no hay nada más duro predicarle a un religioso. Hermanos, yo he estado aquí parada y yo le he predicado a religiosos, hermanos, y vea, yo creo que predicarle a un inconverso que a un cristiano religioso, hermano. Terminan con una, vea, hermanos, que si quisieran, se le paran a uno y lo agarran del pescuezo y le dicen a uno, no diga eso. Los religiosos es lo peor, hermanos, que puede existir dentro de una iglesia. No sea religioso. Busque a Cristo. Encuentre la libertad en Él. No viva una religión, viva una relación, hermano. Imagínense el pueblo judío, hermanos, con esto que estaba diciendo. Ustedes no les aprovechan nada la circuncisión, ni siquiera la ley. Porque ustedes le dicen a la gente, ustedes se creen en una calidad de decirle a la gente cómo vivir, pero ustedes no lo están viviendo. No eran así los fariseos. No era Jesús lo que condenaba. ¿Ah? ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes saben que son sepulcros blanqueados. Ustedes por fuera se ven muy bonitos, pero usted sabe que por dentro están muertos, están llenos de huesos, de muertos, de hediondos. Es podredumbre lo que hay dentro de ustedes. Por eso mataron a Jesús. Porque ellos se creían. Entonces ahí en el capítulo 3, vamos a ver cómo Pablo, hermanos, tiene esta conversación o este debate con ese judío imaginario que probablemente se dice que esas preguntas que plantea este judío imaginario en algún momento a Pablo se las tuvieron que haber planteado o él mismo, como les digo, siendo Saulo, ¿verdad? Se las decía a los cristianos. ¿Se acuerdan de Saulo? Este mismo que escribe esta carta. ¿Cómo era? ¿Quién era Saulo, Jessica? Perseguidor de la iglesia. Saulo, en ese afán de ver y destruir esa nueva secta, decía él, ¿verdad? ¿Lo hacía en nombre de quién? De Dios.
4 preguntas, 4 objeciones. Vámonos ahora sí a lo que esto era solo la introducción. Pero yo lo que quiero es que usted entienda. ¿Entendieron? ¿Sí? Ok, listo. Si 2 dicen que sí, yo estoy contenta. Y si el resto no entendieron, pregúntenle al pastor. En resumen, esos 8 versículos son 4 preguntas y 4 argumentos de Pablo. Voy a mencionarles primero las preguntas que plantea este judío imaginario. Verso 1, señálelo ahí con subráyelo. Viene este judío y le dice a Pablo, entonces Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? A ver, esta pregunta, hermanos, bueno, es que no quiero meterme en el tema todavía, pero okay. Esta pregunta podríamos decir que es una pregunta hasta cierto punto honesta de un judío que quería, sí, con respecto a lo que Pablo había hablado anteriormente en el capítulo 2, verso 17 hasta el 29 creo que era. Sí, él quiere decir, bueno, entonces, ¿de qué nos sirve ser judío? Eso se puede decir que era una pregunta, empezó, digámosle, inocentemente. Una pregunta genuina de alguien de origen judío. Él quería saber. Porque Pablo anteriormente dice que la circuncisión no aprovecha nada. Que ustedes no viven la ley como debe ser. Este hombre pregunta, ¿qué ventaja tiene ser del pueblo de Israel? Capítulo 2, versos 28 y 29. Leámoslo juntos. Versos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esta primera pregunta del capítulo 3, viene derivada de eso que está diciendo Pablo. Esta persona podía venir honestamente y decir, pero, a ver, explíqueme, Pablo. Usted dice que no es lo de afuera, que no es judío el que es externo, ni es judío el que es externamente se ha circuncidado, sino el que es interno, es decir, vive bajo obediencia de la ley y ha sido circuncidado por Dios. Explíqueme, porque eso no lo logro entender. A nosotros nos han enseñado por miles de años que el ser judío, la esencia del ser judío es que somos pueblo de Dios y que hemos sido circuncidados. Esa es nuestra gran diferencia al mundo pagano. Usted sabía que la circuncisión, hermanos, el primer pueblo que se da es en el pueblo de Israel. No era algo que se practicaba y distinguía al pueblo de Israel del pueblo pagano. Quiere leer todo lo de la circuncisión, váyase a Levítico. ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión? Esa es la primera pregunta que este hombre le hace. Segunda pregunta. Después vamos a ver las respuestas de Pablo. Ya luego la vamos a esgrimir. La segunda pregunta, verso 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Yo quiero leerla, este versículo, en esta traducción que a mí me gusta mucho porque me ayuda mucho a tenerlo más claro. Verso 3. Es cierto, dice este judío imaginario, le dice a Pablo, es cierto, algunos de ellos fueron infieles, refiriéndose al pueblo de Israel. Pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueran infieles, Dios también será infiel? ¿Vea qué pregunta? Porque algunos del pueblo de Israel fueron infieles, entonces Dios quiere decir que también va a ser infiel. Y ahí empezamos. La primera pregunta era
pasable. La segunda, ya ahí usted, ya, no sé cuántos han hablado con alguien malicioso, hermana Grace. El malicioso, ¿cómo empieza? ¿Ah? Muy inocente, ¿no? Y ya usted le empieza luego a sentir la ciña, ¿verdad? La malicia. Ahí empezó ¿verdad? Esta persona, Pablo. O sea, lo que está diciendo este hombre, este judío imaginario, con el que Pablo está hablando, o teniendo este debate, es que este hombre dice, entonces, ¿dónde quedan las promesas de Dios? Todo lo que Dios le ha prometido al pueblo de Israel. Porque entonces quiere decir que todo esto va a depender de la fe del pueblo. Las promesas que Dios le hizo a Abraham, ¿a dónde quedan? ¿Ah? Eso es lo que dice. Si Dios prometió que nos bendecería, tiene que hacerlo. Muchas veces, ¿cuántos cristianos estamos así? Dios prometió. ¿Y qué? Y Dios tiene que cumplir, porque Dios no se puede, ¿verdad? Y venimos con hermanos, ay. Ahí estamos como los judíos. Hay un libro, todavía no lo he leído, tengo que ver cómo lo leo y a ver a qué se refiere, pero hay un libro de un escritor inglés que se llama, vamos a ver si no me enredo, él ahí me avisa, cualquier cosa me corrige, Dios en el banquillo, creo que se llama Dios en el banquillo. No sé de qué se trata el libro, pero a veces, hermanos, sabe que a veces hasta nosotros queremos sentar a Dios en el banquillo de los acusados. ¿Ah? Y venimos y empezamos vamos a ver si me entiende la expresión, a pechearnos con Dios. Dime por qué. ¿Se acuerdan hace muchos años los que estamos más mayorcillos? ¿Se acuerdan? Había una canción que decía, creo que era de José Luis Perales, que decía, dime por qué, Dios. Dime por qué. ¿Por qué las hambrunas? ¿Por qué los niños desamparados? Dime por qué, dime Dios, quiero saber. Y un hermano le da una contrarrespuesta, tipo Pablo, ¿verdad? De este hombre le da un argumento y un hermano le escribe, ¿y por qué preguntarle a Dios lo que nosotros ya sabemos, hermano? ¿Por qué hay hambruna en el mundo, hermanos? Muy fácil, por nuestro egoísmo. No es culpa de Dios, hermano. En este mundo hay más riqueza, hermanos, que podría ser compartida para evitar la hambruna, hermanos, pero el hombre no quiere. ¿De dónde nacen las guerras y de dónde nacen todo el pecado si no es del corazón del hombre? Hasta de ese dentro de la iglesia, hermanos, traigamos primicias porque hay una necesidad. Ay, no, hermanas, que yo no puedo. ¿Sabe cómo se llama eso, hermanos? Y le preguntamos a Dios, o le decimos al Señor, vamos a orar, le decimos al hermano, vamos a orar por su necesidad, y tal vez usted pudiendo bendecirlo. ¿Ah? Pero le preguntamos a Dios, sentamos a Dios, y Dios tiene que respondernos porque nosotros, eso es lo que se nos ha enseñado. Y le reclamamos a Dios. ¿Por qué no lo salvaste? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no convertiste a mi familia? ¿Quién eres tú, hombre? ¿Quién soy yo para preguntarle y encarar a Dios y querer tener un tú a tú? No es que Dios, si quisiera en su soberanía, hermanos, me hace así. Qué lista. ¿Sabe, hermanos? No me acuerdo, pastor. Ahí me perdonan, por favor. No me acuerdo si hablamos de la paciencia de Dios como atributo. No me acuerdo, pastor. No se acuerdan. ¿Se acuerdan si hablamos de la paciencia de Dios? Bueno, si no hablamos, nos perdonan, hermanos. Pero qué paciente. Y no estoy hablándolo con respecto al mundo, hermanos. Qué paciente con nosotros, hermanos. Qué paciente Dios con nosotros, Dios mío.
La paciencia no tiene, no tiene límite, hermanos. ¿Cómo son nuestras oraciones? Yo reclamo, yo decreto, yo aquí, yo allá. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Hágase tu voluntad en la tierra. Yo no veo al Hijo de Dios reclamándole al Padre que se hiciera su voluntad. Jesús en el huerto de Getsemaní viene y le dice al Padre, está en una agonía muy grande, le dice, si es posible, Padre, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga. Pero nosotros, hermanos, somos tan irreverentes como este judío. Si Dios prometió, Dios tiene que cumplir, aunque yo sea infiel. Tercera pregunta, verso 5. ¿Están todavía despiertos? Y si no, yo ahorita me pego un grito, un aleluya y tal vez se despierten. Verso 5. Vamos a ver, porque es que a veces no ve tú aquí. Y si nuestra injusticia, hablando el judío, ¿verdad? Este judío imaginario, este oponente imaginario, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Ay, vamos a leerlo en la otra versión. Vea qué lindo lo dice esa versión. A mí me gusta mucho esa versión, perdónenme. Dice ese versículo 5 en esta versión, traducción siguiente. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito. Nuestro pecado cumple un buen propósito, pastor. Porque muestra a otro lo justo que es Dios. Pregunta, ¿no es injusto entonces que Dios nos castigue? Si nuestro pecado, si nuestra injusticia lo que hace es glorificar a Dios, porque Dios me va a castigar a mí. Eso es lo que está diciendo ese hombre. Todavía más irreverente la pregunta. Cuestionando a Dios, porque Dios me va a castigar. Y dice ahí en la Reina Valera, hablo como hombre. En esta versión dice así, y lo está explicando, y me gusta porque aquí lo explica mejor, me deja más claro, ¿verdad? Porque hablo como hombre. ¿Cómo hablo como hombre? ¿Cómo está hablando Pablo? ¿No está hablando siempre? No. Ahí era lo que está hablando, a lo que está haciendo referencia, que habla como hombre, es que así hablaría un hombre caído. Dice esta versión, este no es más que un punto de vista humano. O dígame sí o no que hay gente que cuestiona a Dios. Pero porque Dios me va a castigar a mí. Y empezamos a cuestionar a Dios. Cuarta pregunta. En ese verso 5, esta persona lo que quiere decir es, Pablo, debemos de concluir que nuestra injusticia es una bendición. Todo es para la gloria de Dios, ¿verdad? Creo que es en Romanos capítulo 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Porque es que, hermanos, eso era lo que estaba sucediendo. La gente estaba desvirtuando el evangelio a como lo desvirtuamos ahora, o lo desvirtúan ahora. Venga Cristo, Cristo lo ama, no importa cómo sea usted. Sí, pero no le decimos qué es lo que hay que hacer. No importa. Siga viviendo en pecado, que Dios es amor. No podemos invalidar un atributo de Dios contraponiendo otro, hermanos. No puede, Dios no puede. O sea, su naturaleza le impide contradecirse a Él.
Todos los que venimos a Cristo sabemos que cargamos con pecados, ¿sí o no? De diferentes índoles. Pero dice la palabra que tenemos que arrepentirnos. Cambio de mente. El que hurtaba, ¿qué dice Pablo? Ya no robe más. El que adulteraba, ya no adultere más. Pero hermanos, uno dice eso y la gente se enoja. Porque están como ese judío, están cauterizados. No quieren creer. Hay gente que se sienta en las iglesias que quiere vivir dependiente de su pecado. Quieren vivir bajo el yugo del pecado. No quieren ser libres. Aunque cantan libre, yo soy libre. Lo cantan, pero no lo viven. Estoy apenas hablando de las 4 preguntas y no he hablado ni siquiera de los argumentos de Pablo. Pastor, yo no me va a tocar como un mes. Ahora sí, entremos en el tema, ¿les parece? Okay, ¿cuál fue la primera pregunta de este judío? ¿Qué ventaja hay? ¿Qué ventaja hay en que seamos el pueblo judío? Y él preguntó. Perdón, no hablé de la última, ¿verdad? No hablé de la última palabra, de la última, de la pastora. La última pregunta, verso 7. Ya quiero entrar en el tema, Dios mío. Verso 7. Leo en esta versión, dice, sin embargo, alguien podría seguir argumentando. ¿Por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Ya, hermanos, ya esta pregunta a Pablo ya lo tenía. Usted va a ver que Pablo ya no le responde. La gente que no quiere creer le va a seguir preguntando a usted sandeces. Y va a ir de sandez en sandez, de soez en soez. Mejor sabe que ya no le responda. La persona no quiere creer. Quiere justificar su vida de pecado. Me acuerdo, hermanos, una vez, estando en un estudio un martes, estábamos, y estaba un grupito así de hermanos, y estaba alguien, era un martes, y entonces había gente que estaba preguntando diferentes temas, y yo, eso pasó hace como 300 siglos atrás, pero siempre me acuerdo de eso, ¿verdad? Y estaba jovencilla, estoy jovencilla, pero estaba todavía más chiquilla. Y entonces, no sé qué, algo se tocó el tema y entonces se habló del vivir en unión libre. ¿Usted sabe cómo se llama eso? ¿Okay? Pero dicen, pongámosle un nombre bonito para que no suene feo, ¿ah? Eso es pecado, hermano. Aunque yo le quiera poner nombres bonitos y disfrazarlo, es pecado. Entonces, yo vine, no sé qué estábamos hablando con respecto a este tema. Y si hay aquí gente, hermano, que yo no sé, yo no conozco la vida de la gente. ¿Ya? Si usted vive en unión libre, póngase a cuentas con el Señor. No permita que el diablo le robe la bendición de ser un hijo de Dios y vivir en plenitud. Es pecado, hermano. Es pecado. Usted podrá, y es a lo que voy. Esa persona me argumentó a mí, se paró con toda propiedad y me dice, ¿sabe qué? Yo vivo en unión libre con mi marido, me dice. Pero vivimos mejor que muchos matrimonios. O sea, hermanos, a mí me puede decir miles de cosas. Pero un día usted y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Dice el pastor, sorry. Yo lo digo en español, disculpen. La verdad. No se cuentas con el Señor. Si usted es un chismoso, si usted es un mentiroso, póngase a cuentas con el Señor. Si usted, hermanos, dice cosas que no tiene que decir, si usted anda hablando de los demás, póngase a cuentas con Dios. Si usted anda juzgando a los demás, póngase a cuentas con el Señor.
Todos vamos a comparecer un día ante el trono de Dios. Ahora sí, ya entramos. La justicia de los juicios de Dios. Vamos a ver vamos a ver la pregunta y vamos a ver la respuesta. ¿Qué ventaja, ahora sí, qué ventaja tiene el pueblo judío? Claro, le dice Pablo, sí, tranquilidad, judío, tenés ventaja. Sí, ustedes tienen ventaja. ¿Hay algo de provecho en que usted sea judío? ¿Ah? Bueno, ustedes no, porque ustedes son ticos o de otra nacionalidad. Pero, ¿qué le dice Pablo a este hombre? Sí, claro, ustedes tienen ventaja. ¿Sabe qué tienen? Algo que el pueblo pagano no tenía. Se les dio la palabra de Dios, hermano. Ay, yo no sé, no puede decir amén, hermano, por lo menos puede decir gloria a Dios. No, nadie puede decirlo. No, nadie quiere decirlo. Yo lo digo amén. Hermano, la palabra de Dios es vida. Se les dio al pueblo judío, hermanos. No es de tener ventaja. Le pongo un caso. Le voy a poner un ejemplo si no me entendió. ¿Cuántos han sido criados aquí en el Evangelio? Levanten la mano. Pocos. ¿Cuántos no han sido criados en el Evangelio? Levánteme la mano. Ok. Ustedes son de un grupo y yo soy de otro, pues yo crecí en el Evangelio. ¿Tengo yo ventajas ante ustedes, hermanos? No, sí, tengo ventajas, hermano. Sí, de alguna manera tengo ventajas. Yo fui criada en el Evangelio. Mis padres son pastores. Me leían la Biblia, me llevaban a la escuela dominical. Hermanos, tengo ventaja. ¿Ah? Ahora, delante de Dios, cuando yo venga delante de Dios, igualmente que ustedes, yo tengo que arrepentirme de mis pecados. Pero sí, tuve ventaja, hermanos. Por eso es triste que la gente que ha sido criada en el Evangelio no aproveche esa ventaja. Estamos como los judíos, no aprovechamos la ventaja, hermanos. Tenemos la palabra. ¿Ah? Yo me acuerdo cómo me crié yo, hermanos. ¿Ah? Uno sabía que el domingo tenía que ir al culto sí o sí. ¿Cuántos de ustedes se criaron sabiendo que los domingos tenían que ir al culto? Hay unos que no, hermano. Teníamos digámosle, esa ventaja. Como el pueblo judío, tenían la palabra, Dios les había dado la palabra. Es triste que no aprovecharon esa ventaja, hermano. Pablo cuidadosamente explica en el capítulo 2 de Romanos que la posesión de la ley o la circuncisión no salvará a la persona judía. Eso es claro. El que ellos tengan la ley y que tengan la circuncisión no los hace salvos, pero sí hay una ventaja, que es lo que les estoy diciendo ahorita. Yo le digo a mis hijas, ustedes han sido criadas en el Evangelio, sus padres les sirven al Señor, ustedes han visto el ejemplo de sus abuelos, pero ¿sabe qué? Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, y ustedes necesitan volverse a Él. Y la salvación no se hereda. Bueno, me voy a morir y le dejo la salvación. No, la salvación, hermanos, es personal. Dígaselo al que está a su lado, es personal. Es personal. ¿Qué ventaja tiene el judío? Bueno, tiene, hermanos, la palabra, le ha sido confiada la palabra de Dios. Pablo, hermanos, en el capítulo 2 les habla de cuál era la ventaja de ser la nación escogida por Dios. Hay muchas ventajas que Dios le dio al pueblo judío. Sí había ventaja, hermanos. Lo que no hay, porque Dios no hace acepción de personas, es que en cuanto a la salvación, todos tenemos que aceptarla. Hay gente que no la acepta, hay gente que la acepta. Hay judíos que la aceptaron, hay judíos que no la aceptaron. Pero ventaja ellos tenían.
Tenían, hermanos, la palabra. Y después más adelante vamos a ver cómo Dios también les dio la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el servicio a Dios y las promesas. La tenían toda. ¿Ah? La tenían toda. Pero ¿sabe qué es el problema, hermanos? Muchas veces que cuando la tenemos toda, entonces nos la creemos toda. Como que Dios va a tener un trato diferente a mí. Vea, hermanos, hay gente que dice, ay, qué dichoso que usted nació en un hogar cristiano. Claro, soy dichosa. Tengo muchas ventajas, hermanos. Pero al que mucho se le da, y si mi vida no es 100% para Él, hermanos, qué gran desperdicio. Un desperdicio. Dice un teólogo Trapp, apellido Trapp, dice, este era su privilegio primario, de que ellos eran los que guardaban la ley de Dios y de que este tesoro celestial fue llevado a cabo para ellos. ¿Se acuerdan cuando Dios les dio la ley de Moisés? Ventajas, claro, tenían muchas ventajas. Pablo se los dice. Dimos primera pregunta, dimos respuesta. ¿Hay ventaja en ser judío? ¿Hay algo en que aprovechar ser judío? Claro que sí. Pero a la hora de la salvación, todos somos iguales. Dios no va a hacer acepción de personas. Pregunta, la segunda pregunta, verso 3, ahí mismo en Romanos. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ahí está hablando el judío imaginario, está preguntándole a Pablo, ¿qué pasa? Y si algunos han sido incrédulos, porque pasó dentro del pueblo de Israel, ¿sí o no? Ya lo vemos en toda la historia. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. La incredulidad de los judíos, hermanos, no hace que Dios se equivoque. Eso es lo primero que tenemos que ver. Pregunta a este hombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si algunos han sido incrédulos? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿qué pasa con Dios? ¿Qué de Dios? Y Pablo le responde, de ninguna manera, para nada. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué pasa si algunos de ellos habían sido incrédulos? El hecho de que el pueblo judío, hermanos, como un todo, llegó al punto de haber rechazado el evangelio, no significa que la fidelidad de Dios hacia ellos sea en vano. Esto no significa que la obra de Dios se haya hecho nula. La incredulidad del hombre, hermanos, no neutraliza ni contrarresta la voluntad de Dios y su fidelidad, hermano. Él siempre va a permanecer fiel. ¿Sí o no? Dice Spurgeon. ¿Han escuchado a Spurgeon? Charles Spurgeon. ¿No? Bueno. Vaya, estudie la palabra, no estudie la historia del cristianismo. Dice Spurgeon, con referencia a esto que estamos leyendo, dice, yo debo decir con Pablo que si alguno no cree, eso no es nada nuevo. Dice Spurgeon, eso no es nada nuevo. Pues siempre ha existido aquellos que rechazan la revelación de Dios. ¿Qué entonces? ¿Qué pasa? Tú y yo debemos de seguir creyendo. Aunque otros no crean, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi deber?
Ah, ¿verdad? ¿Se acuerdan un canto viejo? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿verdad? Hermanos, esto es una cuestión personal. Mi esposo no quiere creer. Yo voy a creer. Mis hijos no quieren creer. Ay, no, hermana, es que mejor yo me quedo en la casa dándoles testimonio. ¿Testimonio de qué? ¿Testimonio de qué? Ve, hermana, es que a mí me invitaron a una fiestecita y yo sé que van a haber cositas, pero yo tengo que darles testimonio. ¿Testimonio de qué? ¿Testimonio de qué? Mejor ese tiempo vaya, humíllese delante de la presencia de Dios y ore por ellos. Sigue diciendo Spurgeon. Tú y yo debemos de seguir creyendo y examinándonos a nosotros mismos y probando la fidelidad y viviendo por Cristo, nuestro Señor. Aunque veamos que hay incrédulo tras incrédulo tras incrédulo hasta el infinito, hermanos, le puedo decir junto con Spurgeon que el evangelio no es un fracaso. ¿Qué decía Pablo en el capítulo 1? No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Dice Pablo, no, el hecho de que hayan ellos sido incrédulos, eso no anula la fidelidad de Dios. Dice, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pablo le está diciendo que en lugar de eso, se nos recuerda que Dios será justo en todas sus acciones. Todo lo que Dios hace, hermanos. A ver, si alguien es incrédulo y Dios es justo, ¿qué tiene que recibir esa persona? Ah, ajá, ok, va a recibir justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Si una persona es incrédula, ¿qué merece esa persona? Dígalo. Ah, condenación, hermano. Condenación. No le busque ahí las 4 patas al gato. ¿Qué merecíamos usted y yo? Condenación. No estamos recibiendo algo que no merecemos, ¿o sí? Ah, Dios nos está castigando por algo que no hicimos, ¿o sí? No, hermanos, somos culpables. Somos culpables. Dios, hermanos, Él, todo lo que hace tiene, hermanos, un porqué. En el fin será demostrado que aún nuestra injusticia de alguna manera, hermanos, proclamó su justicia y su gloria, aunque, hermanos, solamente fuera para juicio. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros, siendo culpables, Dios nos exonera así nada más? Ah, ¿sería Dios un Dios justo? Y es que ahorita tal vez a usted le puede sonar extraño eso, pero hermanos, Dios no nos puede exonerar a nosotros de nuestro pecado. Eso iría en contra de su justicia. Tiene que haber algo. Tiene que haber alguien que sea el instrumento, hermanos, de salvación. Y ahí entra su Hijo Jesucristo, hermano. Dice Pablo que el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Por la fe vivirá. ¿Por la fe en qué? En Cristo, hermanos. En Cristo. No es tener fe en la fe. Eso no está bien, hermanos. Es fe en quién está puesta nuestra mirada. Si algún hombre dijera que la promesa de Dios fracasó hacia él, dejen que ese hombre examine su corazón y sus caminos. Y él va a encontrar que él se ha apartado del camino
que Dios le puso. Hermanos, nadie puede decir que va a recibir castigo que no merece. Nadie. Y si esa persona se levanta y dice, yo estoy recibiendo un castigo que no merezco, es porque esa persona no ha examinado su corazón. Verso 5. ¿Ya vamos entendiendo? ¿Sí vamos entendiendo, por favor? Dígame si sí. Y si no, me retrocedo 45, una hora antes y vuelvo a repetir. Ok, primera pregunta. ¿Había ventaja al pueblo judío? Sí, había ventaja. Segunda pregunta. ¿Qué decía la segunda pregunta? Verso 3. Ah, léamelo duro, Jessy. Sí, hay unos que son incrédulos, pero eso anula la fidelidad de Dios. ¿Qué le dice Pablo? Ahí está la respuesta. Nadie va a recibir nada que no merezca. Pregunta 3, verso 5. Ahí se está metiendo, ya esta persona está, primero entra inocentemente preguntando algo con respecto al pueblo judío, ya luego está ahí como poniendo a Dios en jaque. Tercera pregunta. Verso 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, entonces ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo, pastora? Más bien, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Dios debería darme gracias. Porque mi justicia lo que hace es que se exalte su justicia. ¿Ah? Eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el oponente. Pero hay gente que piensa así. Voy a decir algo y no quiero que me malinterpreten. Hermanos, hay gente que le gusta contar el testimonio. Súper, está bien. Pero hay gente que como que le gusta decir como que fueron la peor calaña, lo peor de lo peor, y entre más malo haya sido, eso, la gente dice aleluya. La gente a veces, hermanos, está como, oh, y ojalá digan que se acostaron con este y con, como que más potente el. Eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿o sí? ¿Pasa o no pasa? Ya, hermanos, lo que Dios hizo, independientemente usted hubiera sido el asesino, más malo de este mundo, o haya sido la persona moralmente más buena, al final Pablo lo dice, todos somos, y la paga del pecado es la. Hermano, yo no, vieras que no, yo fui criada hermanos, porque a mí me ha pasado. Hermanos, yo a veces me he justificado yo misma. Yo digo, gloria a Dios, yo no he sido tan mala. Yo no he sido tan mala. Hermanos, se los digo honestamente. Yo a veces, digamos, yo me pongo a ver ahí gente, ¿verdad? Y yo digo, ay, Dios, mis papás deben estar tan contentos porque yo no he sido tan mala. Estoy como ese judío, hermanos, justificándome yo por mis buenas obras. Donde mis buenas obras, dice la palabra, que son como trapos sucios delante del Señor, mis justificaciones. Y al final, por más buena que yo haya sido, si yo, hermanos, no reconozco a Jesucristo como mi Salvador, me voy al mismitico infierno donde ha estado el peor de los peores. Pero si yo lo reconozco a Él como mi Salvador, voy a estar en el cielo con aquel asesino, más asesino, que también reconoció a Cristo. Porque el pastor lo ha dicho, y eso a veces nos vuela el empaque del cerebro. Nadie va al cielo por bueno.
ni nadie va al infierno por malo, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿verdad? Ha sacado hasta libros que fueron al infierno. Bueno, hermanos, vean, yo gracias, pero no gracias. Que fueron al infierno y vieron a Celia Cruz y vieron. Ubiquémonos, hermanos, por favor. Ubiquémonos, por favor. Primeramente, si no voy a hablar del tema, pero si nos vamos a la palabra no respalda eso. Ahora, yo no sé cómo Dios puede actuar, pero la palabra no respalda esas cosas. Y a lo que voy es al mensaje que traen. No es ni un mensaje de arrepentimiento, es condenando a todo el mundo. Todo el mundo se fue para el infierno, solo ellos no. Solo ellos fueron de vacaciones al infierno. No, hermano. Nadie, por más bueno que sea, hermanos, va a ir al cielo si no tiene a Jesucristo en su corazón, si no le ha reconocido. Ya el pastor se levantó, es decir, me sonó la campana. Pero como voy a seguir la otra semana, entonces está bien, te la doy. Pónganle pausa, hermanos, por favor. Yo creo que está interesante, ¿verdad? Esto. Entonces, no, vaya, estudie en su casa el capítulo 3 y véngase con buenas preguntas, pero no me las pregunte, sino que después ahí vamos a ver qué hacemos. Dios me los bendiga.